Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor están accesibles en la descripción, debajo del video. Si quieres apoyar la difusión del conocimiento científico, suscríbete. Y puedes darle el visto bueno, por favor. Abstracto. Fondo. Se recomienda el entrenamiento de resistencia y la suplementación nutricional para el tratamiento de la sarcopenia en adultos mayores. Sin embargo, no se ha investigado bien la intensidad óptima del entrenamiento de resistencia para el tratamiento de la sarcopenia. Métodos. Este metaanálisis en red tiene como objetivo determinar la efectividad comparativa de las intervenciones para la sarcopenia, teniendo en cuenta la intensidad del entrenamiento de resistencia. La intensidad del entrenamiento de resistencia se clasificó en entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada, entrenamiento de resistencia de intensidad moderada y entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa según el porcentaje de una repetición máxima y barra o la calificación del esfuerzo percibido. Resultados. Se incluyeron un total de 50 ensayos controlados aleatorios NU003 de 4085 después de seleccionar 3485 artículos. Los resultados confirmaron que el entrenamiento de resistencia con o sin nutrición se asoció positivamente con mejores medidas de fuerza muscular y rendimiento físico. En cuanto a la intensidad del entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada solo demostró efectos positivos en el agarre manual, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada más nutrición, diferencia media U003 de 0,43, 5,32. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada proporcionó beneficios en la mejora en la prueba de soporte en silla de 30 repeticiones. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada, diferencia media U003 de 2,98, intervalos de credencial del 95%, U003 de 0,35, 5,59, prueba cronometrada inmediata. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada, diferencia media U003 de 1,74, intervalos de credencial del 95%, U003 de 3,34, 0,56, agarre manual. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada, diferencia de medias U003 de 2,44, intervalos de credencial del 95%, U003 de 0,03, 5,70 y prensa de piernas. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada, diferencia de medias U003 de 8,36, intervalos de credencial del 95%, U003 de 1,87, 13,4. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa también mejoró las repeticiones de la prueba de soporte en silla. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa, diferencia de medias U003 de 5,64, intervalos de credencial del 95%, U003 de 0,14, 11,4. La velocidad de la marcha. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa, más nutrición, diferencia de medias U003 de 0,21, intervalos de credencial del 95%, U003 de 0,003048, apendicular índice de músculo esquelético. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa más nutrición, diferencia media U003 de 0,25, intervalos de credencial del 95%, U003 de 0,01, 0,5, y prensa de piernas. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa, diferencia media U003 de 14,7, 95%, intervalos de credencial 5,96, 22,4. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa más nutrición, media diferencia U003 de 17,8, intervalos de credencial del 95%, 7,55, 28,6. Conclusión. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa tuvo mayores beneficios en la masa muscular, la fuerza de las extremidades inferiores y el rendimiento físico, en comparación con el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada. Se puede recomendar aumentar la intensidad del entrenamiento de resistencia para los adultos mayores sarcopénicos. Introducción. La sarcopenia, una afección relacionada con la edad,
caracterizada por una disminución progresiva de la masa, la fuerza y U200 Bu200 la función muscular, afecta actualmente a aproximadamente entre el 10% y el 40% de los adultos mayores que viven en la comunidad. Además, la sarcopenia se asocia con un mayor riesgo de caídas en un 60%, un aumento de fracturas en un 84% y resultados de salud adversos como deterioro funcional, disminución de la calidad de vida, mortalidad y aumento de los costos de atención médica. Los factores de riesgo modificables, incluida la baja actividad física y la ingesta de proteínas, han sido el objetivo de la prevención y el tratamiento de la sarcopenia. En 2018, la directriz de la Conferencia Internacional sobre Sarcopenia e Investigación sobre la Fragilidad, ICSFR, para el tratamiento de la sarcopenia recomendó un entrenamiento de resistencia progresivo y una dieta rica en proteínas o suplementos proteicos. Revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes han demostrado efectos deseables de diversas formas de ejercicio con o sin intervenciones nutricionales sobre la fuerza muscular y el rendimiento físico, medidos por la velocidad de la marcha o la batería corta de rendimiento físico. Sin embargo, la evidencia sobre el aumento de la masa muscular es menos consistente. Un metaanálisis centrado en adultos mayores sarcopénicos no encontró mejoría después del ejercicio, la nutrición y el ejercicio combinado, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia y nutrición, mientras que otro metaanálisis publicado del mismo año determinó que el ejercicio combinado con nutrición resultó en un aumento significativo masa muscular entre personas con sarcopenia. Las discrepancias en los resultados de los estudios pueden deberse a criterios de inclusión variados, diferentes definiciones de sarcopenia utilizadas y protocolos de ejercicio inconsistentes en cuanto al tipo, frecuencia, intensidad y duración del ejercicio. Más importante aún, la intensidad del ejercicio, especialmente para el entrenamiento de resistencia, no se ha tenido completamente en cuenta en revisiones sistemáticas y metaanálisis anteriores. Las pautas del Colegio Americano de Medicina Deportiva sugieren una intensidad de entrenamiento de resistencia de moderada a vigorosa 60-80% de una repetición máxima, 60-80% de una repetición máxima de ejercicio de resistencia para adultos mayores. Revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes sugieren que el entrenamiento de resistencia progresivo puede reducir la mortalidad y producir mayores ganancias en la fuerza muscular de manera lineal entre los adultos mayores en general. Por otro lado, un metaanálisis centrado en adultos mayores informó que el entrenamiento de resistencia con cargas altas solo produjo ganancias marginales en la masa muscular y mejoras insignificantes en la fuerza muscular. Según Cesapó et al., debido a que la hipertrofia muscular se estabiliza por encima de cierto punto en el entrenamiento de alta intensidad, es posible que se requiera un entrenamiento de alta frecuencia y baja intensidad para continuar aumentando la masa muscular. Además, el ejercicio de alta intensidad podría disminuir la adherencia y provocar una disminución del ejercicio total. Por lo tanto, es necesario aclarar los efectos de la intensidad del entrenamiento de resistencia sobre la masa muscular, la fuerza y U200 Bu200 el rendimiento físico para hacer prescripciones precisas de ejercicio para adultos mayores con sarcopenia. El objetivo de este estudio es comparar la efectividad de las intervenciones para la sarcopenia, con un enfoque particular en determinar la intensidad óptima del entrenamiento de resistencia para adultos mayores con sarcopenia. Realizamos un metaanálisis en red de ensayos controlados aleatorios en adultos mayores con sarcopenia y agrupamos datos de los efectos de la intervención sobre la masa muscular músculo esquelético apendicular, masa muscular de las piernas y masa del músculo esquelético, fuerza muscular, fuerza de prensión manual, press de pecho y press de piernas y función física 5 veces sentado y de pie, número de repeticiones realizadas en la prueba de soporte en silla de 30S, prueba de cronometraje y marcha, batería corta de rendimiento físico, marcha velocidad y prueba de caminata de 6 minutos. Métodos. Este metaanálisis en red se realizó de acuerdo con los estándares descritos en la Declaración Elementos de Informes Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis Prisma.
El estudio fue registrado en Prospero con el ID CRD 42.021.287.114. Estrategia de búsqueda y proceso de selección. Utilizando PubMed, en base, el Registro Central de Ensayos Controlados Central y Clinical Trials COB, identificamos ensayos controlados aleatorios sobre sarcopenia, desde el inicio de la base de datos hasta el 20 de octubre de 2022. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron sarcopenia o sarcopenia asterisco y ensayo controlado aleatorio. Para identificar estudios pertinentes, utilizamos los términos de búsqueda train asterisco, physical activity, exercise, diet, nutrasterisco y drug therapy. Además, incorporamos los términos MSH asociados, sarcopenia, ejercicio, dieta, alimentación y nutrición, terapia nutricional y terapia farmacológica. Integramos los términos de búsqueda utilizando los operadores booleanos y/o. Los términos de búsqueda completos y la cadena de búsqueda se pueden encontrar en el S1 complementario. Para garantizar la inclusión completa de artículos potencialmente relevantes, nos abstuvimos de aplicar filtros relacionados con el tipo de publicación, edad o idioma. Se identificaron estudios adicionales mediante la revisión de las listas de referencias de los artículos encontrados a través de la búsqueda en la base de datos. No se incluyeron los artículos del protocolo del estudio ni los resúmenes de congresos. Los criterios de inclusión para los estudios fueron: 1. Adultos mayores de 18 años que viven en la comunidad. 2. Participantes diagnosticados con sarcopenia caracterizada por baja masa muscular y baja fuerza muscular, o rendimiento físico reducido. Bodinapenia manifestada como baja fuerza muscular o rendimiento físico reducido pero con masa muscular normal. Y 3. Ensayo controlado, aleatorio, dado que enfermedades graves como cáncer, cirrosis hepática o insuficiencia renal terminal podrían inducir caquexia y disminuir la función física. Se excluyeron los estudios que involucraban a pacientes con estas comorbilidades. Durante el proceso de selección inicial, 2 autores independientes revisaron el título, el resumen y el texto completo de cada referencia para determinar su idoneidad para su inclusión. En casos de incertidumbre sobre la relevancia del estudio, se consultó a un tercer autor para lograr consenso. Cuando el mismo grupo de investigación realizó múltiples estudios en la misma población e informaron resultados de interés idénticos, solo elegimos los resultados del estudio con la duración de seguimiento más larga. El proceso de selección se detalla en la Fig. 1. Finalmente, los estudios incluidos se sometieron a una evaluación integral del riesgo de sesgo utilizando la herramienta Cochrane de riesgo de sesgo 2.0, accesible en el sitio web. Esta herramienta evalúa la susceptibilidad de cada estudio a posibles sesgos en múltiples dominios, incluidos los procedimientos de aleatorización, el cumplimiento de las intervenciones previstas, el manejo de los datos de resultados faltantes, la medición de las variables de resultados y el sesgo de selección. Clasificamos el riesgo general de sesgo en cada dominio como bajo riesgo de sesgo, algunas preocupaciones o alto riesgo de sesgo. Extracción de datos. Se incluyeron ensayos controlados aleatorios con al menos una intervención P. Ejemplo: nutrición, ejercicio, estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo. Un investigador ingresó los siguientes datos para cada artículo en una tabla estandarizada: autores, año de publicación, lugar del estudio, número de participantes, características iniciales de los participantes, criterios de inclusión, criterios de exclusión, intervenciones, grupo de comparación, duración de la intervención, intensidad del ejercicio de resistencia y resultados de interés. Las medidas de resultado incluyeron 5 veces sentado y de pie, número de repeticiones realizadas en la prueba de pie en silla de 30 prueba de cronometrado y marcha, batería de rendimiento físico corto, velocidad de la marcha, prueba de caminata de 6 minutos, índice de músculo esquelético, apendicular, masa muscular de la pierna, masa de músculo esquelético, fuerza de prensión manual, press de pecho, press de piernas. Dado que la calidad de vida, medida por el short form 36 o el short form 12, se divide en componentes físicos y mentales, la calidad de vida combinada se representa mediante puntuaciones generales, físicas y psicológicas.
Clasificación de la intensidad del ejercicio. Inicialmente, el ejercicio se clasificó como entrenamiento aeróbico o entrenamiento de resistencia, según las directrices del Colegio Americano de Medicina Deportiva. La intensidad. El entrenamiento de resistencia se clasificó en 5 niveles: muy ligero, moderado, vigoroso y de intensidad casi máxima a máxima, según la repetición máxima y barra o la calificación del esfuerzo percibido. El término, una repetición máxima, se refiere al peso máximo que un individuo puede levantar en una sola repetición. La intensidad relativa, indicada como porcentaje de una repetición máxima, se calculó mediante la conversión de los números de repeticiones implementados en el programa de entrenamiento de resistencia. La calificación de Borg del esfuerzo percibido es una escala subjetiva y una medida confiable de la intensidad del entrenamiento de resistencia. Sin embargo, las directrices para el tratamiento de la sarcopenia recomiendan un entrenamiento de resistencia de al menos una intensidad moderada. En consecuencia, estratificamos la intensidad del entrenamiento de resistencia en 3 niveles distintos: ligero a moderado entrenamiento de resistencia de intensidad, ligera a moderada, moderado entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada y entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada vigorosa entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada. Entrenamiento de resistencia de intensidad vigorosa. Específicamente, el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada corresponde a puntuaciones de 6 a 11 en la escala de Borg de esfuerzo percibido, cuyo rango completo es de 6 a 20, de 0 a 4 en la escala de Borg, modificada con un rango completo de 0 a 10, o menos del 49% de una repetición máxima. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada está representado por calificaciones de 12 a 13 en la escala de Borg de esfuerzo percibido, 5 a 6 en la escala de Borg modificada, o 50%-69% de una repetición máxima. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa se caracteriza por puntuaciones de 14 a 17 en la escala de Borg de esfuerzo percibido, de 7 a 8 en la escala de Borg modificada o del 70% al 84% de una repetición máxima. Para garantizar la precisión, tanto un médico deportivo como un geriatra revisaron meticulosamente todos los estudios incluidos. Luego determinaron la intensidad del entrenamiento de resistencia mediante consenso mutuo. El entrenamiento aeróbico se centra principalmente en aumentar la resistencia y la eficiencia cardiovascular. No obstante, también conduce a mejoras perceptibles en la fuerza y U200 V200 resistencia muscular. Dado que el 50% de una repetición máxima equivale aproximadamente a un promedio de 26 repeticiones, el entrenamiento aeróbico, que normalmente implica más de 100 movimientos repetitivos, puede clasificarse como entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada. Por lo tanto, los efectos del entrenamiento aeróbico sobre la fuerza y U200 V200 la resistencia muscular podrían ser más sutiles en comparación con los provocados por el entrenamiento de resistencia. En consecuencia, optamos por no clasificar aún más el entrenamiento aeróbico. Análisis estadístico. El metaanálisis en red se realizó utilizando cambios en la media y la desviación estándar desde el inicio. Se calcularon intervalos de credibilidad de 2 colas, intervalos de credencial del 95%, donde P0,05 indica significación estadística, cuando los estudios solo informaron el percentil 25% y el 75% de los valores de resultado. Se estimó la desviación estándar según el rango intercuartile RI 0003 de 1,349 asterisco desviación estándar. Si los cambios en la desviación estándar no estaban disponibles, se estimaron utilizando la siguiente ecuación. La desviación estándar pre representó la desviación estándar al inicio, y la desviación estándar post fue la desviación estándar después de la intervención. CC fue el coeficiente de correlación entre los valores iniciales y postintervención para el mismo individuo. Si no se informó la correlación, CC se designó como 0,5. Los gráficos de RE representaron visualmente el número de participantes del estudio según el tamaño de los nodos y el número de pruebas realizadas según el grosor de las líneas de conexión. Los diagramas de bosque representaron los efectos de la intervención en comparación con el grupo de control.
La eficacia de las intervenciones se ordenó por rango de probabilidad y se determinó utilizando la superficie bajo la curva de clasificación acumulativa, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa, donde áreas de superficie más grandes equivalían a mayores efectos del tratamiento. Se utilizó el software web MetaInsight V4.0.0 con tecnología R-Shiny para el metaanálisis en red, que combina comparaciones directas e indirectas y gráficos de figuras. Todos los cálculos estadísticos bayesianos se realizaron utilizando el paquete RGEMP. Se empleó el modelo de efectos aleatorios por consideración de heterogeneidad, porque los resultados bajo el modelo de efectos aleatorios en todos los análisis demostraron un mejor ajuste con valores de criterio de información de desviación más bajos en comparación con el modelo de efectos fijos. Las probabilidades de rango bayesiano se visualizaron con rango Browns acumulativos. El sesgo de publicación se examinó mediante la regresión de Egge. La coherencia del metaanálisis en red se evaluó mediante modelos de división de nodos para comparar los resultados entre comparaciones directas e indirectas. Se realizaron varios análisis de sensibilidad y de subgrupos para garantizar la coherencia y estabilidad de los resultados. Los análisis se realizaron repetidamente, uno excluyendo secuencialmente cada ensayo y dos omitiendo los estudios con alto riesgo de sesgo. Resultados. Selección de estudios. El diagrama de flujo Prisma muestra el proceso de selección de estudios y proporciona los motivos de la exclusión del estudio. Se identificaron un total de 3.846 publicaciones a partir de 4 bases de datos y búsqueda manual, de las cuales se eliminaron 1.681 registros duplicados. Después de seleccionar los títulos y resúmenes según los criterios preespecificados, se evaluó la elegibilidad del texto completo de 311 registros. Después de la revisión del texto completo, se conservaron 55 registros. 5 artículos más fueron eliminados por falta de datos. Por lo tanto, se incluyó un total final de 50 ensayos controlados aleatorios en el metaanálisis cuantitativo en red. Los resultados de las evaluaciones del riesgo de sesgo utilizando ROV2 se muestran en la tabla S1. Características del estudio. La tabla 1 muestra las características y detalles de los estudios incluidos. Los 50 estudios incluidos NU003 de 4085, rango de edad, promedio, 55,0 plus o menos 9,6 a 89,5 plus o menos 4,4 años se publicaron entre 2012 y 2022 y se realizaron en todo el mundo, principalmente en Asia, 7 estudios en Taiwán, 4 en Corea del Sur, 3 en China y 2 en Japón. Se realizaron 3 estudios a nivel transnacional en Europa y América del Norte. Hubo 14 estudios que incluyeron entrenamiento de resistencia, 5 estudios que incluyeron entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 7 estudios que incluyeron intervención nutricional, 1 estudio que incluyó entrenamiento aeróbico más intervención nutricional, 9 estudios que incluyeron entrenamiento de resistencia más intervención nutricional y 4 estudios que incluyeron entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más intervención nutricional y 6 estudios que involucran estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo y vibración de todo el cuerpo. Las tasas de adherencia a la intervención de ejercicio oscilaron entre el 74 y el 100%, sin correlación aparente con la intensidad del ejercicio. Los detalles de los ensayos incluidos se muestran en la tabla S2. Con respecto a las medidas de resultado de la sarcopenia, 23 estudios examinaron la masa muscular, 26 estudios examinaron la fuerza de presión manual, incluido un estudio sobre la fuerza de la parte superior del cuerpo, 16 estudios examinaron la fuerza de la parte inferior de la pierna, 23 estudios examinaron la velocidad de la marcha y 25 estudios examinaron el rendimiento físico, incluido el cronometrado, y prueba de IR, batería corta de rendimiento físico, prueba de postura sobre una sola pierna y prueba de soporte en silla. En la figura S1A1M se muestran gráficos de red de ensayos con cada resultado. Resultados del metaanálisis en red. Rendimiento físico. 5 veces sentarse y pararse.
Los estudios que midieron este resultado incluyeron un total de 108 sujetos que recibieron entrenamiento de resistencia, 40 sujetos que recibieron entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 314 sujetos que recibieron intervenciones nutricionales, 139 sujetos que recibieron entrenamiento de resistencia e intervenciones nutricionales, 36 sujetos que recibieron entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia e intervenciones nutricionales, 48 sujetos recibieron estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, 24 sujetos practicaron Tai Chi, 115 sujetos recibieron bimagrumab y 522 sujetos en el grupo de control. Los resultados mostraron que el tiempo necesario para completar 5 veces sentado y de pie disminuyó significativamente en el grupo de entrenamiento de resistencia a diferencia de medias, 1,59 s, intervalos de credencial del 95%, 2,78, 0,44, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 68,7%, grupo de entrenamiento de resistencia más intervención nutricional diferencia de medias, 1,57 s, intervalos de credencial del 95%, 2,57, 0,48, superficie bajo el curva de clasificación acumulativa U003 de 67,8%, y grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más intervención nutricional diferencia de medias, 2,28 s, intervalos de credenciales del 95%, 4,23, 0,29, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 84,9%. Se encontró una tendencia favorable en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de fuerza, pero no alcanzó significación estadística. En cuanto a la intensidad del entrenamiento de resistencia, ni el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada, ni el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada ni el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa se asociaron con una mejora en 5 veces sentado y de pie. En el análisis de subgrupos, no se encontraron diferencias para todas las intervenciones realizadas en mujeres y participantes con baja masa muscular. Prueba de soporte en silla de 30 S repeticiones. Se incluyeron para comparación un total de 95, 25, 15 y 93 adultos mayores en el grupo de entrenamiento de resistencia, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición y placebo, respectivamente. El entrenamiento de resistencia tuvo el mayor efecto superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 79,15% sobre el número de repeticiones realizadas en la prueba de soporte en silla de 30 S con una diferencia media de 3,72 intervalos de credencial del 95%, 1,23, 7,31. En cuanto a la intensidad del entrenamiento de resistencia de intensidad moderada diferencia de medias, 2,98, intervalos de credencial del 95%, 0,35, 5,59, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 98,32% y entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa diferencia de medias, 5,64, 95% de intervalos de credenciales, 0,14, 11,4, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 81,19% se asociaron con mejora en respuesta a la dosis en la prueba de soporte en silla durante 30 S. En el análisis de subgrupos, el entrenamiento de resistencia siguió siendo efectivo en las mujeres, lo que resultó en una diferencia media de 3,69 intervalos de credencial del 95%, 1,22, 7,27, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 85,94%. Calcular el tiempo y haz la prueba. Un total de 143 adultos mayores que usaron entrenamiento de resistencia, 86 adultos que usaron suplementos nutricionales, 98 adultos que usaron entrenamiento de resistencia más nutrición, 12 adultos que usaron oxitocina, 28 adultos que practicaron Tai Chi, 44 adultos que usaron estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo y 194 adultos en el grupo de placebo. Se incluyeron para comparación.
El entrenamiento de resistencia demostró una mejora mayor que otras intervenciones superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 65,52% en la prueba de cronometrado, y listo con una diferencia media de 0,85, intervalos de credencial del 95%, 1,69, 0,1. El efecto fue principalmente atribuible al entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada diferencia de medias, 1,74, intervalos de credenciales del 95%, 3,34, 0,56, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 99,18% en lugar del entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada a vigorosa. No hubo diferencias en el análisis de subgrupos en la prueba de cronometrado, y listo entre todas las intervenciones realizadas en mujeres, hombres, el grupo de baja masa muscular y el grupo de obesidad, sarcopénica. Batería de rendimiento físico corto. Incluimos 391 placebo, 29 de entrenamiento de fuerza, 16 entrenamiento de fuerza más entrenamiento de fuerza, 289 nutrición, 73 entrenamiento de fuerza más nutrición, 51 entrenamiento de fuerza más nutrición, 66 MK0773, y 12 adultos mayores oxitocina para comparación. No se encontraron diferencias significativas entre todas las intervenciones en todos los participantes, el grupo de entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada vigorosa y las mujeres. Velocidad de marcha. Un total de 227 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia, 81 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 465 participantes en el grupo de intervención nutricional, 62 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más grupo de nutrición, 106 participantes en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, 24 participantes en el grupo de Tai Chi, 115 participantes en el grupo de Bimarumab, 25 participantes en el grupo se incluyeron para comparación el grupo de estimulación muscular eléctrica corporal más nutrición, 66 participantes en el grupo MK0773 y 794 participantes en el grupo placebo. El entrenamiento de resistencia más nutrición aumentó la velocidad de la marcha con una diferencia media de 0,17 intervalos de credencial del 95%, 0,01, 0,34 superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 85,6%. En cuanto a la intensidad del entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa más nutrición se asoció con una mejora en la velocidad de la marcha diferencia de medias, 0,21, intervalos de credencial del 95%, 0,003, 0,48, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 84,87%, pero ligero el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a moderada y el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada no produjeron diferencias significativas. No hubo mejoras en la velocidad de la marcha entre todas las intervenciones en mujeres, aquellas con dinapenia y aquellas con obesidad sarcopénica. Prueba de marcha de 6 minutos. Incluimos 27 adultos del grupo de entrenamiento de resistencia, 65 adultos del grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 33 adultos del grupo de nutrición, 15 adultos del grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 adultos del grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición, 115 adultos del grupo de Bimarumab y 182 adultos del grupo de placebo para el análisis. No se encontraron diferencias significativas en cada grupo en comparación con el placebo. Tampoco hubo efectos significativos de ninguna intervención en el grupo de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa. Masa muscular. Índice del músculo esquelético apendicular. 24 adultos en el grupo de entrenamiento aeróbico, 305 adultos en el grupo de entrenamiento de resistencia, 127 adultos en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 271 adultos en el grupo de nutrición,
175 adultos en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 95 adultos en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición, 25 adultos en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, 23 adultos en el grupo de acupuntura eléctrica, 58 adultos en el se comparó el grupo de estimulación muscular eléctrica más nutrición de todo el cuerpo y 608 adultos en el grupo de placebo. Entrenamiento de resistencia más nutrición diferencia de medias, 0,24, intervalos de credenciales del 95%, 0,1, 0,38, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 78,67%, entrenamiento de resistencia diferencia de medias, 0,19, intervalos de credenciales del 95%, 0,08, 0,3, superficie debajo de la curva de clasificación acumulada U003 de 65,74% y nutrición diferencia de medias, 0,15, 95% intervalos de credencial, 0,04, 0,26, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 53,49% aumentó significativamente el índice del músculo esquelético apendicular. Aunque el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada y el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada no se asociaron con cambios en el índice del músculo esquelético apendicular, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa más nutrición se asoció positivamente con un mayor índice del músculo esquelético apendicular diferencia de medias, 0,25, intervalos de credenciales del 95%, 0,01, 0,5, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 68,21%. Ninguna de las intervenciones influyó en el índice del músculo esquelético apendicular en hombres, mujeres, grupo de baja masa muscular y grupo de obesidad sarcopénica, masa muscular de las piernas. Un total de 97 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia, 40 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 142 participantes en el grupo de nutrición, 90 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 participantes en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, y se incluyeron 272 participantes en el grupo de placebo para comparar la masa muscular de las piernas. No se encontraron diferencias significativas en cada comparación por pares con placebo entre todos los participantes y el grupo de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa. Masa muscular esquelética. Los estudios con masa de músculo esquelético como resultado incluyeron 24 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico, 298 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia, 122 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 280 participantes en el grupo de nutrición, 243 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia más grupo de nutrición, 59 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición, 61 participantes en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, 24 participantes en el grupo de Tai Chi, 115 participantes en el grupo de Bimarumab, 65 participantes en el grupo de MK0773, 12 participantes en el grupo de oxitocina y 655 participantes en el grupo de placebo. Bimarumab, diferencia de medias, 1,94, intervalos de credenciales del 95%, 0,81, 3,07, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 91,21%, MK0773, diferencia de medias, 1,37, intervalos de credenciales del 95%, 0,37, 2,40, superficie bajo la clasificación acumulada curva U003 de 79,58%, entrenamiento de resistencia más nutrición media diferencia, 0,82, intervalos de credenciales del 95%, 0,31, 1,32, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 57,05%, entrenamiento de resistencia diferencia media,
0,58, intervalos de credenciales del 95%, 0,11, 1,04, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 41,72% y nutrición diferencia de medias, 0,51, intervalos de credencial del 95%, 0,06, 0,97, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 36,73% aumentó significativamente la masa del músculo esquelético. Sin embargo, el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada y el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa no se asociaron con una mayor masa del músculo esquelético. Fuerza muscular. Fuerza de agarre. Se incluyeron 43 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico, 267 adultos mayores en el grupo de entrenamiento de resistencia, 152 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 553 adultos mayores en el grupo de nutrición, 73 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más nutrición, 172 adultos mayores en el grupo entrenamiento de resistencia más nutrición, 95 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición, 53 adultos mayores en el total para comparación. Entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición diferencia de medias, 3,25, intervalos de credencial del 95%, 1,12, 5,4, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 87,12%, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia diferencia de medias, 2,43, intervalos de credencial del 95%, 0,69, 4,11, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 87,12%, resistencia entrenamiento más nutrición diferencia media, 2,48, intervalos de credencial del 95%, 0,98, 4, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 73,27%, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia diferencia media, 2,43, intervalos de credencial del 95%, 0,69, 4,11, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 70,45%, entrenamiento de resistencia diferencia de medias, 2,21, intervalos de credenciales del 95%, 1,18, 3,34, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 66% y nutrición diferencia de medias, 1,73, intervalos de credenciales del 95%, 0,76, 2,74, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 50,33% mejoraron significativamente el agarre fortaleza. Para la intensidad del entrenamiento de resistencia, entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia de intensidad, ligera a moderada más nutrición diferencia de medias, 2,88, intervalos de credencial del 95%, 0,43, 5,32, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 93,01% y entrenamiento de resistencia de intensidad, moderada media diferencia, 2,44, intervalos de credenciales del 95%, 0,03, 5,70 superficie bajo la clasificación acumulada, curva U003 de 77,87% se asociaron positivamente con ganancias en la fuerza de prensión de la mano, mientras que el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa no se asoció con cambios en la fuerza de prensión de la mano. Para las mujeres, el entrenamiento de resistencia se asoció con una mejora en la fuerza de prensión manual diferencia de medias, 1,97, intervalos de credenciales del 95%, 0,2, 4,12, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 62,5%. No hubo influencia sobre la fuerza de prensión manual entre todas las intervenciones en hombres, el grupo de baja masa muscular y el grupo de obesidad sarcopénica. Prensa de pecho,
Se incluyó a un total de 24 adultos en el grupo de entrenamiento de resistencia, 17 adultos en el grupo de nutrición, 36 adultos en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición y 29 adultos en el grupo de placebo para comparar los cambios en la fuerza de la prensa de pecho. No se encontraron diferencias significativas entre las intervenciones en todos los participantes y en el grupo de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa. Prensa de piernas. Los estudios que examinaron la fuerza de la prensa de piernas incluyeron un total de 43 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico, 267 adultos mayores en el grupo de entrenamiento de resistencia, 152 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 553 adultos mayores en el grupo de nutrición, 73 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más nutrición, 172 adultos mayores en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 adultos mayores en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 95 adultos mayores en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición, 53 adultos mayores en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo, 24 adultos mayores en el grupo de Tai Chi, 58 adultos mayores en el grupo de estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo más nutrición y 1,063 adultos mayores en el grupo de placebo grupo. Entrenamiento de resistencia más nutrición diferencia de medias, 12,3, intervalos de credenciales del 95%, 5,59, 18,9, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 88,33% y entrenamiento de resistencia diferencia de medias, 8,24, intervalos de credenciales del 95%, 3,78, 12,7, superficie bajo la curva de clasificación acumulada U003 de 70,81% se asociaron significativamente con ganancias en la fuerza de la prensa de piernas. Con respecto a la intensidad del entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada diferencia de medias, 8,36, intervalos de credenciales del 95%, 1,87, 13,4, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 80,5% se asoció positivamente con mejoras en la fuerza de la prensa de piernas. Entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa diferencia de medias, 14,7, intervalos de credenciales del 95%, 5,96, 22,4, superficie bajo la curva de clasificación acumulativa U003 de 77,59% y entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa más nutrición diferencia de medias, 17,8, intervalos de credenciales del 95%, 7,55, 28,6, superficie bajo la clasificación acumulada curva U003 de 89,71% demostró beneficios aún mayores en la fuerza de la prensa de piernas. No hubo influencia en la prensa de piernas entre todas las intervenciones en el análisis de subgrupos de hombres, mujeres y grupo de obesidad sarcopénica. Calidad de vida. En total, se incluyeron 19 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico, 34 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia, 33 participantes en el grupo de nutrición y 76 participantes en el grupo de placebo para comparar la calidad de vida general. Para comparar la calidad de vida física, examinamos a 75 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico, 67 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia, 40 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia, 63 participantes en el grupo de nutrición, 74 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más grupo de nutrición, 69 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición y 215 participantes en el grupo de placebo. Además, 40 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia,
63 participantes en el grupo de nutrición, 69 participantes en el grupo de entrenamiento de resistencia más nutrición, 36 participantes en el grupo de entrenamiento aeróbico más entrenamiento de resistencia más nutrición y 159 participantes en el grupo de placebo. Se compararon la calidad de vida psicológica. No se encontraron diferencias significativas entre las intervenciones en todos los participantes y en el grupo de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa. Análisis de sensibilidad. Al volver a analizar los datos con la exclusión secuencial de cada estudio, los resultados se mantuvieron consistentes con el análisis original. Además, después de excluir 4 estudios que se consideró que tenían un alto riesgo de sesgo evaluado mediante ROB2, los resultados fueron consistentes excepto que el entrenamiento de resistencia más nutrición perdió su efecto significativo sobre la velocidad de la marcha y la fuerza de presión manual, y la estimulación muscular eléctrica de todo el cuerpo más nutrición perdió su efecto significativo sobre la fuerza de presión de la mano. Discusión. Para los adultos mayores con sarcopenia que viven en la comunidad, nuestra revisión sistemática y metaanálisis en red confirmaron que una combinación de ejercicio y nutrición se asociaba con mejores parámetros de sarcopenia, incluyendo 5 veces sentarse y levantarse, prueba de soporte en silla de 30 segundos repeticiones, prueba cronometrada, prueba de arriba y abajo, velocidad de la marcha, índice del músculo esquelético apendicular, masa del músculo esquelético, fuerza de presión manual y prensa de piernas. En cuanto a la intensidad del entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia de intensidad ligera a moderada solo demostró los efectos deseados sobre la fuerza de presión manual. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada proporcionó mejoras en la prueba de soporte en silla de 30S, la prueba de cronometraje y marcha, la fuerza de presión manual y la prensa de piernas. El entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa tuvo beneficios adicionales en la prueba de soporte en silla de 30 segundos, la velocidad de la marcha, el índice del músculo esquelético apendicular y la prensa de piernas. Nuestro estudio es el primer metaanálisis en red que investiga los efectos del ejercicio en pacientes con sarcopenia según la intensidad del entrenamiento de resistencia. Los resultados revelaron que aumentar la intensidad del entrenamiento de resistencia a un nivel moderado vigoroso tuvo efectos positivos significativamente mayores en la función física, la fuerza de la parte inferior del cuerpo y la masa muscular. Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia es esencial para el tratamiento de la sarcopenia porque aumenta preferentemente el área de la sección transversal de las fibras musculares tipo 2 que son reemplazadas por fibras musculares lentas tipo I y tejido graso durante el proceso de envejecimiento. Además, las investigaciones han demostrado que después del entrenamiento de resistencia se producen respuestas adaptativas que incluyen el aumento de la síntesis de proteínas miofibrilares, el recuento de células satélite, el recuento de mionúcleos, la función glucolítica, el volumen mitocondrial y la síntesis de proteínas mitocondriales en el músculo esquelético. Más importante aún, la intensidad relativa del entrenamiento de resistencia porcentaje de una repetición máxima se asoció con 18-35% de la varianza de la respuesta de hipertrofia muscular. Se reclutaron más unidades musculares tipo 2 y fibras musculares asociadas con una mayor intensidad de entrenamiento de resistencia en una forma de dosis-respuesta, lo que resultó en un mayor tamaño muscular y una mayor fuerza. Por lo tanto, con instrucción y supervisión adecuadas antes, durante y después del ejercicio, se puede sugerir un entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa para adultos mayores con sarcopenia. Sorprendentemente, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa no se asoció con beneficios adicionales en comparación con el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada en términos de prueba cronometrada y activa, que es una medida de la movilidad funcional general, incluida la locomoción, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. La mayoría de las pruebas de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa aumentaron la intensidad, elevando el porcentaje de una repetición máxima, pero utilizaron el tipo de ejercicio original,
como el entrenamiento con peso corporal y el ejercicio con banda elástica, que principalmente desarrollan la fuerza de las extremidades. Para mejorar la agilidad y el equilibrio, el entrenamiento de resistencia de potencia puede proporcionar beneficios además de la potencia muscular y el rendimiento físico. Un ensayo controlado aleatorio de 12 semanas informó que un programa de entrenamiento de resistencia de alta velocidad puede aportar una mayor mejora en la marcha corta, la prueba de 8 pies de altura y la prueba de sentarse y pararse. Otro ensayo aleatorizado dentro de sujetos demostró que el entrenamiento de resistencia de potencia generaba más aumentos en la potencia muscular y la velocidad de movimiento. Teniendo en cuenta la importancia de la movilidad, dependiente de la frecuencia para la prevención de caídas y el mantenimiento funcional en adultos mayores, el entrenamiento de potencia basado en la velocidad debe introducirse e integrarse en los programas tradicionales de entrenamiento de resistencia. Según nuestros resultados, el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada vigorosa no se asoció con mayores ganancias en la fuerza de presión manual en comparación con el entrenamiento de resistencia de intensidad moderada. De manera similar, la mayoría de los programas de entrenamiento de resistencia de intensidad moderada a vigorosa tendieron a centrarse en reforzar la fuerza de las extremidades inferiores porque la marcha y el equilibrio eran más pertinentes para la mortalidad. Por todas las causas, la disminución de las actividades de la vida diaria y el empeoramiento de las actividades instrumentales de la vida diaria. En comparación con la marcha y el equilibrio, se ha demostrado que la fuerza de presión es igualmente esencial en el concepto de capacidad intrínseca desarrollado por la OMS. Además, la fuerza de agarre se relacionó con el rendimiento cognitivo, la salud mental y la calidad de vida de forma transversal y longitudinal, y se ha informado que el entrenamiento de agarre mejora la función cognitiva al aumentar la eficiencia local de la conectividad de la sustancia blanca del cerebro en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo menor. Debido a que la mayoría de los programas de entrenamiento de resistencia se dirigen a grupos de músculos grandes p. Ejemplo, press de pecho y sentadillas, se puede incorporar entrenamiento centrado en la fuerza de presión manual, como el jalón lateral y el vuelo inverso. Cuando se justifica intensificar el ejercicio, se requiere un tratamiento de la sarcopenia basado en pruebas sólidas de la eficacia del tratamiento. Nuestros hallazgos sugieren que agregar apoyo nutricional a las intervenciones de ejercicio puede amplificar los efectos sobre la sarcopenia. Específicamente, cuando la nutrición se combina con el entrenamiento de resistencia, las mejoras en las medidas de resultado, como la fuerza de presión manual y la prensa de piernas, son más pronunciadas que con el entrenamiento de resistencia solo. Aunque se han introducido la estimulación muscular eléctrica, la acupuntura eléctrica, la vibración de todo el cuerpo y el tai chi para tratar la sarcopenia, nuestro análisis conjunto no mostró pruebas prometedoras de que estas intervenciones tengan efectos favorables sobre los parámetros de la sarcopenia. Agentes novedosos como bimabrumab, anticuerpo monoclonal humano dirigido a los receptores de activina tipo 2 y MK0733, modulador selectivo del receptor de andrógenos, tienen el potencial de mejorar la masa del músculo esquelético, pero nuestros resultados no muestran ningún beneficio sobre la función muscular y el rendimiento físico. Estudios recientes sugirieron que las disfunciones en la unión neuromuscular y dentro de las mitocondrias pueden contribuir al deterioro de la función muscular. Realizar actividad física tiene el potencial de modificar la expresión genética de las subunidades del receptor de acetilcolina y optimizar la dinámica mitocondrial, incluidas la fusión, fisión y autofagia, apoyando así la función muscular y preservando la fuerza muscular. En particular, los pacientes sarcopénicos con baja fuerza muscular pueden beneficiarse más de las intervenciones de ejercicio que aquellos sin déficit de fuerza. Se alienta a futuros ensayos clínicos a investigar el impacto de la intensidad del ejercicio en los resultados de la sarcopenia, centrándose en pacientes con baja fuerza muscular y aquellos con sarcopenia grave, caracterizada por una masa muscular reducida, un rendimiento físico comprometido y una fuerza disminuida. La fortaleza de nuestro estudio es la evidencia sólida del metaanálisis en red de los ensayos clínicos actualmente disponibles.
La comparación indirecta permite estimar los efectos de la intervención incluso si no hay ensayos directos. Resultados similares entre comparaciones directas e indirectas refuerzan y respaldan nuestras conclusiones. Sin embargo, este estudio también tiene varias limitaciones. En primer lugar, los criterios de sarcopenia inconsistentes entre los estudios comprometieron la generalización de los hallazgos. En segundo lugar, los protocolos de intervención heterogéneos de ejercicio P. Ejemplo, tipo de ejercicio, intensidad, duración y frecuencia y el apoyo nutricional diverso podrían dificultar la aplicación clínica. La falta de información detallada sobre los protocolos de ejercicio, en algunos estudios podría dar lugar a un sesgo de clasificación errónea. En estudios futuros se debe fomentar la notificación universal de las intervenciones de ejercicio con información sobre frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión. En tercer lugar, muchos estudios no han informado sobre la adherencia al ejercicio, lo que podría llevar a una subestimación de los verdaderos efectos de las intervenciones con ejercicio. En cuarto lugar, los consejos discordantes sobre los hábitos alimentarios habituales, el estilo de vida y la actividad física en los grupos de control entre los estudios podrían oscurecer los efectos de la intervención. En quinto lugar, dada la variedad de métricas utilizadas para evaluar el ejercicio, comparar los resultados de diferentes estudios puede resultar un desafío. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda un enfoque holístico para evaluar la intensidad del ejercicio que abarque métricas como una repetición máxima, VO2 máximo y calificación del esfuerzo percibido. Este enfoque ofrece tanto una medida objetiva como una evaluación subjetiva del esfuerzo, simplificando la estandarización de la intensidad del ejercicio en varios estudios. En estudios futuros se debe enfatizar la presentación de informes detallados sobre los protocolos de intervención con ejercicios. Conclusiones. Este metaanálisis en red sugiere que el entrenamiento de resistencia con o sin suplementos nutricionales mejora el rendimiento físico, el índice del músculo esquelético, apendicular y la fuerza de presión manual en adultos mayores que padecen sarcopenia. Una mayor intensidad del entrenamiento de resistencia genera potencialmente más beneficios en la fuerza de la parte inferior del cuerpo y la masa muscular en comparación con una menor intensidad del entrenamiento de resistencia. Es necesaria más investigación para aclarar las ventajas y desventajas de intensificar el entrenamiento de resistencia y dar una idea de futuras modificaciones del programa de ejercicios.